Bienvenidos a un programa más de Think Fair Share, una vez más con Juan Gallardo. Me tienen a mí para las entrevistas en español. Y ahora tenemos una entrevista súper especial con Ramoncín. Bueno, yo le voy a llamar Ramón, una estrella de rock súper conocida en España. Y no solamente tiene más de una docena de discos de estudio, discos en directo, es que es una persona que se sale siempre de las normas, ¿no? Él aparte, no sé, ha sido también muy conocido porque fue un directivo en la defensa de los derechos de los creadores españoles. Ha escrito un diccionario, ha sido presentador de televisión, ha participado en todos los debates posibles y ahora estamos aquí a Juan Gallardo de una escuela de Sharpstown, de Houston, con un canal en YouTube. La primera pregunta que yo me le iba a hacer a mí mismo era ¿por qué nosotros que normalmente tenemos a gente del mundo del ámbito de la educación entrevistamos a Ramoncín, pero creo que las razones van a quedar súper claras cuando termine esta entrevista. Entonces, la pregunta le voy a dar la vuelta. Ramoncín, ¿cómo te atreves? ¿Cómo aceptaste hablar con nosotros? Cuéntanos. Decir cómo te atreves es casi como un reto, no es atrevimiento, es todo lo contrario. Yo creo que pudiendo y teniendo tiempo, y además no solo hablar con la gente cuando tienes una promoción o tienes interés en algo que sea para ti. Yo me considero un ciudadano del mundo que está abierto a todo. Creo que nunca hay preguntas mal hechas, sino respuestas mal contestadas, y no tengo ningún problema en hablar, y lo hago siempre, no solamente cuando tengo un interés mío, ¿no? Ahora el interés Exacto. era tuyo, me lo has pedido y yo, como he encontrado el momento, pues estoy encantado y feliz de estar aquí. Te voy a hacer preguntas como un poco en plan cronológico, como Ajá. revisando tu vida de una manera en la que le puede interesar a nuestros estudiantes. Lo primero que a mí me ha sorprendido, que he sabido de ti hace muy poco, es que a ti te criaron tus tíos. Yo te explico. Nosotros tenemos una gran población inmigrante de Centroamérica. Muchos de nuestros estudiantes viven en una situación que se parece a ti en ese sentido. Están con el tío, con la tía, con familiares, se pasan años sin ver a sus padres, etcétera. ¿Cómo te ha marcado a ti no tener a tus padres biológicos contigo en esos años tan importantes? Pues de ninguna manera, al contrario. Mi madre se fue cuando yo tenía 2 años y medio de casa. Lo había pasado mal porque fue madre soltera, y eso en aquellos tiempos, en plena dictadura, era muy difícil de soportar, de aguantar la vergüenza. Aunque hubieran tenido el perdón, se sentían señalados aunque no estuvieran señalados, ¿no? Además, ella quería hacer su vida. Mi madre era una cantante extraordinaria que además no estaba a lo que se llevaba aquí, ¿no? A la copla. Mi madre cantaba cosas de Gershwin, de Porter, Ah, cantaba habaneras, cantaba tangos, cantaba otro tipo de cosas, así que no era fácil nada en su vida. Y tener un niño, bueno, pues ella vio que había una posibilidad de que donde ella estaba viviendo vivían mi tío y mi tía, o sea, su hermano y su cuñada, y mis abuelos, sus padres. uh-huh. No me dejó en ningún sitio, se marchó y me hizo un favor. Mi madre me hizo un favor. Podría haberme arrastrado con ella y seguramente las cosas habrían sido de otra manera, por cómo se dio después su vida en general, pero a mí me dejó en manos de la mejor gente posible. Yo me crié Qué con mi maravilla. abuelo, que era una de las personas más sabias que he conocido jamás, un ciudadano de los muchos que había en los barrios obreros que habían perdido la guerra, pero mantenían el espíritu y su patrimonio intelectual y su patrimonio de libertades y democrático intacto. Y mi vieja, yo la llamaba así siempre, o sea, la que fue mi madre, no podía haber tenido mejor madre. O sea, que yo Qué guay. nunca tuve esa sensación De que te falta algo. de abandono o que me faltara algo, al contrario, ¿no? Porque además se juntaron las dos familias, la familia materna y de mis abuelos, y la familia de mi otra madre, que ha sido una familia, bueno, sigue siendo para mí una parte importantísima de mi vida y de mi educación y de todo lo que he hecho o dicho en la vida, ¿no? El barrio es un barrio maravilloso, en una zona Uh-huh. portuaria. Entonces, claro, todo ese mundo fue un mundo que se me regaló, que podría no haberlo vivido, ¿no? Mis amigos, que siguen siendo los mismos, la hermana que me dieron ellos y que era hija de ellos dos, y mi primo hermano, que fue mi hermano Felicina, hasta que se nos fue Uh-huh. inesperadamente hace 3 años, ¿no? Ah, Es decir, fue un regalo, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Y luego, cuando ya fui un poco más mayor y los perdones tenían que venir por otro camino, pues yo empecé a tratar con mi mamá biológica
y he tratado con ella hasta el día en que ha fallecido con la COVID en abril del No año 20 en tenía, España, ¿no? no tenía ni idea. Vaya por Dios. Bueno, es una pena, porque tener dos madres es una maravilla y Ujú. perderla a las dos es muy doloroso. Fíjate que yo Una por muy tengo... mayor ya y la Ujú. otra por la COVID, también mayor, pero bueno, podría haber estado algún tiempo más con nosotros. Pero bien, bien. Ok. Yo tengo esa situación con un amigo muy querido, que él falleció su madre cuando era joven, cuando él tenía 10 11 años, y lo crió Ujú, su tía, fue una madre. Entonces, cuando murió su madre, su tía, me acuerdo que le dije a mi padre, le dije, pobre Sergio, que se llama, pobre Sergio, que se le ha muerto su madre 2 veces. Y ahora te tengo a ti claro, que sabes lo que es que se te muera la madre 2 veces. sí. Vaya. Bueno, te pilla ya más mayor, con otros sentimientos, sabes que la vida es así. Ujú. Y mi vieja se fue con 90 años Ah, en un bueno, sueño y mi bueno. madre se ha escapado por la ventana, o sea que también ella era así, ha sido todo muy, muy, muy razonable. Dentro de lo terrible que ha sido Dentro, ya. las muertes por la COVID sin poder Ujú. velar los cadáveres ni hacer el duelo. Claro, En fin, es una historia un claro, poco un poco. triste, pero volviendo a lo que íbamos, yo solo puedo decirte que mi infancia y mi juventud es un regalo que no lo cambiaría por nada ni por nadie Ujú. en el mundo entero. Yo sé que a ti te educaron unos, no sé si fue un profesor o varios profesores muy importantes de la Academia de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Por qué fue esa educación tan buena, que te marcó tanto, de la que tú siempre, yo creo que tú consideras que te marcó y que creó al Ramón que estamos viendo ahora? Yo distingo entre la instrucción y la educación. Yo creo que la educación hay que darla en casa y en casa se ocuparon de educarme muy bien en el sentido más sencillo de la educación, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo verdadero, lo falso. Mi abuelo, los libros en casa se caían en nuestras cabezas, ¿no? Y mi Ujú. abuelo leía libros y novelas, ensayos, historias, episodios en voz alta, entonces eso es una cosa que me acostumbró, ¿no? Luego fui a un colegio nacional, de aquellos en los que se cantaban las canciones fascistas de la época y todo eso, y cuando llegaron los 13 años, que yo ya me daba cuenta que no quería estar ahí, dije, si yo estoy un día más aquí, voy a acabar preso o voy a acabar muy mal porque yo no voy a soportar que venga un señor que se fue voluntario de la División Azul a luchar del lado de los nazis, a obligarme a cantar esos cánticos que había y Ujú. tal. Entonces me llevaron a una academia que había cerca de casa y eran dos profesores de la Institución Libre de Enseñanza. Para el que no lo sepa, la Institución Libre de Enseñanza fue una cosa que montó Ginés de los Ríos Ujú. al finales del siglo XIX y duró hasta la dictadura, donde era otro tipo de educación, donde el hombre y la mujer se educaban igual, donde los valores eran los mismos, donde se intentaba ya luchar contra el patriarcado, en fin, otra manera, una educación Ajá. progresista, distinta, ¿no? Y aquellos profesores, lógicamente, habían perdido también la guerra y Ujú. no estaban en la educación pública ni en el sistema de educación pública, pero podían tener una academia Podía tener privada. una academia privada. Una academia privada que además luego te ensayaban, te examinaban en institutos del Estado y Ujú. hacías tu trabajo hasta acceder a la universidad, ¿no? Don Alfredo y Ujú. don Enrique. Y nos dieron una educación fundamental, es decir, las humanidades, lo que aprendimos, el entorno, la historia de la religión, todo lo hacían ellos dos, se repartían las partes más prácticas y las partes más teóricas entre uno y otro, y fue maravilloso. Y nos formaron muy bien, nos formaron, vamos, de una manera brutal. Yo tengo algún sobrino y gente de mis hijos y tal, que estudian carreras ahora y están en esos momentos, uno va a ser abogado del Estado, el otro tal, y cuando les coges en cultura general, yo les doy un repaso, pero vamos, Wow. no es mérito mío, o sea, es el mérito de aquellas personas que nos educaron de tal manera que nada nos es ajeno. Sí. Es decir, a mí no me es ajeno hablar de filosofía. En mi caso particular tenía a mi abuelo diciéndome siempre esa misma frase, el que sabe puede, el que Ah. sabe y puede no se deja engañar nunca. Y Ujú. eso para mí ha sido un lema en mi vida. Y se lo quiero decir a los chicos, que lo sepan, la sabiduría es poder. Con esa educación alguien pensaría, bueno, pues este hombre va a ser un médico, va a ser un abogado, pero tú eres músico. Y, o sea, quisiera saber algo que no he escuchado en ninguna entrevista. ¿En qué momento
tú coges una guitarra y si sigues la ruta que hemos seguido todos, pues tocas canciones de los Beatles, tocas canciones de alguien. ¿En qué momento dices, voy a empezar yo a componer mis No, yo canciones? fui, Háblame yo, de... Dime. yo empecé escribiendo canciones. Nosotros montamos en la Universidad de Arquitectura Técnica, montamos el primer gabinete de teatro universitario que se hizo en Madrid. Solo había un grupo universitario que se llamaba La Murga, que andaba por toda España, era itinerante, pero el primer gabinete de teatro universitario que se hizo fue en la Escuela de Aparejadores de Madrid, de la Politécnica, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a poner obras en escena y yo siempre he cantado. A mí cantar es una cosa que me ha gustado siempre, ¿no? Uh-huh. Y yo me estaba educando con los discos, a base de oír discos, los grandes grupos españoles de los años 60, 70, Bravos, Brincos, Canarios, todo Lone Star, y además toda la música venía de Inglaterra y lo poco que podíamos encontrar de Estados Unidos, ¿no? Porque tenía que ser o a través de los soldados norteamericanos que estaban en la base de Torrejón, una base muy cercana a la ciudad de Madrid, por ahí entró una gran parte del rock and roll, y lo que nos llevaba de Inglaterra poco, ¿no? Entonces yo empecé por ahí, ¿no? A cantar sin instrumentos de ningún tipo y sin nada, ¿no? Sí, ya tocaba un poquito la armónica, ¿no? Porque era muy cómoda de llevar, la podía llevar al bolsillo de cualquier manera, y quería buscar una manera personal de tocarla, ¿no? No buscar los elementos básicos de la armónica para hacer blues. Quería hacer algo, quería crear otro tipo de armonías. Entendía que era un instrumento mucho más armónico de lo que normalmente se utiliza, ¿no? Y entonces empecé a escribir. O sea, yo lo que hice fue empecé a escribir. Yo oía algo en mi cabeza, tenía un rum rum y empecé a escribir algunos poemas que yo me daba cuenta que se quedaban en poemas, que no se sostenían más allá de la propia musicalidad que tiene un poema, y otros que clarísimamente, inmediatamente saltaba una melodía, un estribillo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues cantando, incluso cuando no tocaba ningún instrumento, cantaba las melodías. Al fin y al cabo, componer es hacer melodías, ¿no? Entonces cantaba las melodías. Cuando tú cantas la melodía, cualquiera con un poquito de oído se da cuenta de lo que estás contando y la acompaña con la guitarra. Pero mi método de componer sigue siendo un poco así a veces. Oigo algo, lo escucho, lo canto sin nada, o si no, con piano o con guitarra. Y eso se produjo muy pronto, con 16 años, 15, 16 años. Yo escribí la letra de Marica de Terciopelo con 17, ¿eh? Y aunque el título es muy llamativo y parece una cosa tal, es una reivindicación de un colectivo que aquí estaba perseguido, maltratado, como todavía en algunos países del mundo, ¿no? Y donde yo estoy haciendo un poema en métrica libre de 62 versos, ¿no? Por mucho que el título pareciera una cosa muy punk. Sí, en mi experiencia componiendo veo que hay dos maneras básicas, ¿no? Y para mí casi todas las canciones surgen de tener unos acordes y la melodía surge para mí encima de los acordes, es decir, no surgiría por sí sola. Y muy raras veces la melodía me ha surgido en la cabeza y he tenido que buscar los acordes. Pero te diría, si yo he escrito 9 canciones con el método primero, a lo mejor una solamente con el método segundo. Tú eres más de que, porque acabas de decirlo, surge la melodía y buscas los acordes, o encuentras unos acordes. Yo depende, incluso a veces una simple frase, ¿no? Recuerdo cuando escribí Miedo a soñar, había una frase que sonaba en mi cabeza, que igual la había leído, oído en algún sitio, decía: no hay trampa como la locura, ¿no? Y a través de esa frase sale todo junto. O sea, tú vas tocando, vas cantando y vas buscando las notas, ¿no? Lo más común es te pones la guitarra o el piano, vas tocando unos acordes que son los mismos para todos, por eso es la magia de la melodía. Los acordes son do, re, mi, fa, sol, la, si. Sostenido, menor, séptima, disminuido, todo lo que tú quieras, pero es do, re, mi, fa, sol, la, si. Y cuando tú eso lo vas mezclando, tú haces fa, la, fa, re, mi, do, sol. Ahora mismo acabo de decirlo, tocas fa, la, fa, re, mi, do, sol, le das vueltas y vueltas y vueltas y de pronto aparece una melodía. Cuando ya tienes un oficio, ya sabes lo que quieres, ¿no? Sí. Y dices, voy a hacer un driving blues, porque quiero que sea una cosa una cosa que ya quiero que sea de otra manera, ya tengo una idea y tengo algo escrito, ¿no? Y a veces sobre lo que voy componiendo y voy cantando la melodía, escribo las palabras, pero las palabras casi siempre en mi manera de componer están ahí, con música o sin música, pero las palabras siempre las tengo, están anotadas en algún sitio. Me pongo a tocar una cosa, encuentro una melodía que la voy silbando o la voy tarareando y voy mirando en el libro. Y de pronto en el libro hay una frase que he escrito, ¿no? Y esa frase de repente encaja ahí con una melodía y a partir de ahí desarrollo el tema. Yo pienso que el rock surge un poco en ese entorno anglosajón, con esa,
qué facilito que es, ¿no? El rimar en inglés, que te Claro. rima todo con las palabras tan Claro. cortas, ¿no? Hubo un momento en los años 60 en que los grupos ahí cantaban en castellano. Componían muy poco en castellano, pero hacían versiones en castellano de canciones Joder. fundamentalmente inglesas. Ah, Muchas. Los Ángeles, Los Módulos, mucha gente. Y luego la mayoría cantaban en inglés. Luego después hubo un hueco ahí en los años finales de los 60 y 70 donde se hacía mucho rock progresista, ¿vale? Y había cantautores. Y sobre todo había cantantes ¿Progresista o melódicos. progresivo, Ramón? Perdón, progresivo. Ah, ok. Y luego había, sí, progresivo, progresivo. No, cantautores progresistas Ajá, y grupos que hacían rock lo progresivo, ¿no? progresivo. Y entonces era todo muy complicado, ¿no? O sea, ellos se fijaban en Jazz y en Can, y entonces los grupos tocaban muchísimo y había unos solos de guitarra larguísimos y unos solos de batería enormes y todos, y el del bajo. Y había nosotros, que éramos más jóvenes, aquello nos horrorizaba. Le llamamos el rock sinfónico, que nos estaba matando, ¿no? Y el rock progresivo tenía cosas muy buenas, porque había grupos como Jethro Tull, la banda que lideraba y lidera Ian Anderson, que hacía una mezcla de folk rock, rock progresivo, algo de sinfónico y tal, que era maravilloso. O sea, había todo un cacao, pero siempre en inglés. Cuando yo me propuse grabar, dije, hay que hacer un disco cantado en castellano, pero no solo en castellano, sino de rock en castellano y con el lenguaje de la calle. Y el primer disco que sale en este país así es mi disco en el año 1978. Esto no es una presunción, esto es una verdad objetiva. La fecha y el hecho, ¿no? Y es el primero. Ese luego es un año magnífico porque sale el disco de Burning, de Asfalto, de Tequila, salen un montón de... Es el año donde explota un poco todo lo que viene a ser el rock urbano, básicamente madrileño, el rock que se hace en Cataluña, que era más layetano, un poco más suave, con muchas bandas de fusión, de jazz rock y tal, ¿no? Pero cantar en castellano era fundamental. Problema del castellano, lo que tú dices. Help es un golpe, socorro son tres. Ahí está. O sea, es Exacto. cantar help, I need somebody help, y decir Ya. socorro, talalala, socorro, Ajá. es muy complicado, ¿no? Quizás esa sea la palabra que define tan fácil y es así con todos los golpes. Y luego además, en inglés tú puedes cortar una palabra y llevártela a la siguiente estrofa. Aquí cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, encontrar un camino que no hay que olvidar que había grupos en México, especialmente los Teen Tops, con Alejandro Guzmán a la cabeza, que fueron de los primeros que empezaron a cantar rock and roll en castellano. Fueron de los primeros que encontraron el fraseo, ¿no? Entonces, al final, yo tuve que buscar un fraseo que no existía. Era un fraseo que donde buscara no lo encontraba, porque no existía. Lo que oíamos algún grupo que íbamos a ver en directo y que ya cantaba en castellano, trataba de buscar alguna de las canciones de antes en castellano, pero eran más pop, era otra cosa, y hacer una cosa más rock y cantada así, bueno, fue un invento, ¿no? Por eso yo muchas veces cuando la gente te dice eso de he ido a Estados Unidos y tal, dicen, entonces tú eres cantante de rock latino. Digo, no, yo no hago rock latino. Rock en Yo español. hago rock cantado en español. Claro. O sea, como alguien hace rock cantado en alemán o como Luciano Ligabue lo hace en Italia cantado en italiano, ¿no? Quiero decir que tú haces el rock, es lo mismo. Cuando es rock, cuando es latino, tiene otras cosas, tiene otros dejes, tiene otra mezcla, ¿no? Es otra cosa. Yo conecto esa capacidad de sintetizar mucho en poco y encima en español, como por ejemplo con las redes sociales, con Twitter, ¿no? Que tienes que meter un mensaje. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Cuando a veces mando mensajes en Twitter en dos idiomas, el de inglés no es ningún problema. El de español siempre me paso de los 140 y son las Los mismas. 140, claro. O sea que no sé, eso te hace, sí, bueno. te hace también mejorar con la lengua, etcétera. Pero además hay una cosa que es fundamental y que a mí me sigue pareciendo rarísimo, ¿no? Yo conozco gente que les puede decir, ¿quién es tu grupo favorito? Y dice, los Rolling Stones. Llevo oyendo los 20 años. ¿Y sabes las letras? Y dicen, no. Nada. Es como algo que ocurre aquí en España, que doblan a los actores. Sí. Que tú ves una película y han doblado al actor. Y el actor está hablando con una voz que no es la suya. Aquí hay una enorme industria del doblaje y se sigue haciendo, ¿no? Y se cambian los títulos de las películas y tal. Sí. Pero es algo que oír hablar a alguien con una voz que no es su voz, es muy complicado. Yo hice una película en Francia que rodamos en francés en directo y entonces luego decidieron para algunas zonas
doblarme. Yo cuando me vi doblado me salí del cine. O sea, me parece una cosa, es imposible de Madre mía. entenderlo, ¿no? Cómo traicionar un poco también el arte de una persona, porque fíjate si no es importante en un actor la Hombre, voz, por y eso es favor, justo lo que te quita, ¿eh? básicamente, Claro, básicamente, claro, es justo lo que te quita. fundamentalmente. Quiero hacer una pregunta sobre la lengua, que yo esto me debato yo a mí mismo todavía a estas alturas, ¿no? Una sociedad o por ejemplo, la Real Academia de la Lengua tiene la función de decir qué está bien, qué está mal, darle unas normas, y eso yo le veo su importancia, ¿no? Es que hablas muy mal porque eso no se dice así, pero claro, la lengua, cuando no había reales academias, la lengua fluye. O sea, Las academias lo que tienen que hacer es salir a la calle y ver qué pasa en la calle y qué se dice en la calle, porque tienen la costumbre de a veces admitir un tipo de palabras, decir, venga, esto vale, ¿no? Y otras no, y no se sabe muy bien por qué. Sinceramente, yo creo que hablar bien y aprender a hablar bien y escribir bien y aprender a escribir bien forma parte de la educación de alguien, como forma parte saber de matemáticas o saber de historia, ¿no? Porque por las mismas, ¿por qué yo voy a poner una H si no la uso? ¿Y por qué narices me voy a tener que saber yo la vida de Jaime I el Conquistador? ¿No? Si no me va a servir para nada en la vida. Entonces, eso sería terrible, porque entonces solamente los historiadores sabrían historia, los lingüistas sabrían lengua, los geógrafos sabrían geografía y tal. Yo por eso te decía antes, yo creo en lo otro. Yo creo que hay que tener una formación mucho más amplia, ¿no? coges el camino del medio, más o menos. O sea que sí, es importante una academia, pero una academia que escucha a la calle. Luego, básicamente, la lengua es una cosa viva que también necesita sus reglas. Es básicamente, entre las dos opciones extremas que yo te daba, tú tiras por medio. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Compañero, parece que estamos, como me acuerdo de José María García aquí con el micrófono. Sí, no. Es muy diferente ser un cantante solista que un grupo, ¿no? Tú siempre has sido solista y Ramoncín sigue siendo Ramoncín, toque con quien toque. ¿Tú piensas que tus músicos que han ido cambiando han contribuido a crear ese producto, ese proyecto, esa expresión que se llama Ramoncín? Yo creo que sí. Bueno, yo lo primero que creo, y lo vi rápidamente, es que los grupos son una entelequia. Es decir, cuando Mark Knopfler se va de Dire Straits ya no hay más Dire Straits. Cuando Sting se va de Police ya no hay más Police. Y si desaparece Lennon ya no había posibilidad de hacer unos Beatles, si hubiera sido McCartney igual. Incluso si mañana Mick Jagger decidiera irse de los Stones, por mucho que quisiera continuar Keith Richards, sería posible. Tendría más posibilidades de continuar con el grupo Mick Jagger que continuar Keith Richards. Es así, es decir, o sea, todos estos intentos de Queen que está haciendo mi amigo Brian May es algo que jamás, porque había una persona que era insustituible en el grupo, era Freddie Mercury, ¿no? Claro. Entonces yo creo que los grupos son una entelequia. A veces existen una agrupación de personas que se llevan muy bien, se entienden, lo hacen todo, pero es muy raro. Suele haber un compositor, suele haber un autor, suele haber uno que es el que da la cara, el frontman, el que está tal. Entonces yo por eso siempre he entendido que lo mejor era ser un solista. De hecho, yo entré, cuando montamos VC, era como un grupo, pero al final, si yo canto, hablo, escribo las canciones, doy la cara, soy el letrista de todas las canciones, compongo las melodías y tal, cuesta mucho trabajo yo los separé inmediatamente, ¿no? Ahora, dos cosas que yo no he hecho nunca. Yo nunca he tenido mercenarios, jamás, nunca. O sea, no, oye, estos tocan muy bien, este es muy bueno, jamás. O sea, yo mercenarios ha sido algo que los he detectado inmediatamente, ¿no? Y he pensado, este viene aquí por el dinero, porque nos va a ir bien este año y porque tiene que tocar o porque no puede tocar en otro sitio, ¿no? A mí yo he tardado muy poco en darme cuenta de quién estaba disfrutando de mis canciones, quién lo pasaba bien, quién les daba una parte de su vida, quién se dejaba el pellejo en eso, ¿no? Y he tenido bandas, con la última banda hay gente que lleva conmigo 17, 18 años, ¿no? Anda. Yo creo que en una comunidad, como es un grupo que es una comunidad, es mejor que sean mejores personas que muy buenos músicos y malas personas. No digo que sean malos músicos, quiero que sean buenos músicos y buena gente, no virtuosos y cabrones. Eso sí que no. Entonces yo por eso he dado siempre nombre a mi grupo. Mi banda desde hace 17, 18 años se llama Los Eléctricos del Diablo y la gente les llama como tal y les doy su sitio y yo doy crédito a todo el mundo siempre en todo lo que hago, ¿no? No me gusta un músico que tú estás tocando una canción, cantando una historia
triste y el tipo está en una esquina ligando con una de las niñas de la primera fila, ¿no? Ten por seguro que si le pillo en una de esas, la primera es una advertencia, la segunda no toca más conmigo. O sea y eso, que parece una dictadura total, no lo es, porque si no, no estarían contigo 20 años. Cuando ha ido muy bien, cuando ha ido muy mal también. Están siempre. Y eso es lo que define una relación, una hermandad, ¿no? Luego los músicos, hablando de los músicos y de lo que aportan, vamos a pasar al tema más espinoso, lo que pasó con las GAE, pero sin meternos en que yo créeme, que yo tuve que pasar por una especie de proceso yo mismo para entenderte hasta que te entendí completamente. Es que es muy fácil unirse a la horda, Ramón. Al coro. Es muy fácil. Claro. Sí, cantar a coro es muy fácil, sí. Exacto, ¿sabes? Y cuando dices, Dios mío, es que esto es un caso, yo diría que lo que pasó contigo fuiste pionero en tener un ciberbullying universal, masivo, de millones de personas. O sea, porque empezaba la red y empezaba todo, ¿no? Y yo, ¿cómo pudiste soportar semejante presión constante, interminable, masiva? Eso es que admiro que no te ahorcaras, macho. O sea, es que lo recuerdo que hasta desde fuera, se veía una cosa espantosa. No dices, pero este hombre, ¿a quién ha matado? Por amor de Dios. Es que, ¿cómo Bueno, eso aguantaste tiene eso? que ver eso tiene que ver con el carácter de cada uno. Uh-huh. Y lo que tiene que ver también es con las raíces que tú tengas entre tus amigos y tus familiares. Es decir, cuando tú tienes una raíz, cuando tú sabes que no estás traicionando a nadie, cuando tú sabes que tienes razón, cuando tú sabes que esto que estás haciendo en ese momento, años más tarde, como ahora, todo el mundo dice, tenía razón. Sí, sí, pero tenía razón entonces también, Sí, me lo podía haber ahorrado. sí. Ahora todo el mundo se queja, todo el mundo quiere tener sus derechos, nadie quiere que le roben nada, todo el mundo defiende su espacio, ¿no? Hasta la gente que utiliza las redes para hacerse multimillonarios, que me parece estupendo, ¿no? Cualquiera de esos defendería, vamos, con uñas y dientes el espacio si viera que alguien se lo está robando, ¿no? Bueno, pues yo detecté, por estar en la Sociedad de Autores Española, lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es lo que ha pasado. Es decir, no, la industria discográfica está prácticamente naufragada por completo, el negocio es lo que es, las grandes empresas de comunicación y tal pagan lo menos que pueden o nada si pueden. Lo que se resultaba extraño es que la gente no entendiera que las sociedades de gestión existen en el mundo entero. Es decir, en Estados Unidos, ASCAP y BMI, en Inglaterra la PRS, en Francia la SACEN, en Alemania la GEMA, en Japón la HASRAC. Nadie en ningún país de esos pondría... ¿Tú has oído a algún artista norteamericano poner en duda a la SCAP o a la BMI, más allá de que en algún momento quieran que hagan las cosas mejor? Que eso siempre, la gestión se puede mejorar si no se hace mejor. Pero ¿tú has visto a alguien poner en duda que haya alguien que defienda tus derechos? Bueno, pues eso pasó aquí. Y aquí ganaron los malos descaradamente. Y entonces, claro, de tener una... mira, es muy sencillo, yo lo explico con una frase sencillísima. Por lo que un autor en España cobra 1 euro, en Francia cobra 150 euros. Esto es una vieja historia de Bertolt Brecht, ¿no? Llaman a la puerta de uno, pero mientras que no te llaman a la tuya, al final llaman a la tuya también, ¿no? Y primero lo pasamos los músicos y luego lo pasó el cine, que fue tremendo lo del cine. El cine se ha defendido con las grandes pantallas, con las grandes pantallas, con el 3D, con las grandes plataformas en televisión. O sea, todo el mundo se ha ido defendiendo, ¿no? Y la música, pues claro, nuestra defensa y nuestra manera de seguir adelante es la música en directo y ahora hacer que estas plataformas, YouTube, que los propios señores de iTunes y los señores de Spotify pues paguen con un poquito más de generosidad, nada más, ¿no? Nada más. Y el resto pues ya es una pelea que pilla a todos los sectores, ¿no? El que sale a la calle cuando llueven hostias pues se moja. Y luego si además tienes un colectivo donde lo pueblan mucho hipócrita, mucho cobarde silencioso y mucha gente que pone la boca en un sitio y la cartera en otro, pues entonces ya es la tormenta perfecta para que haya pasado lo que ha pasado aquí. Y ahora se está notando con esto de la pandemia, porque es un colectivo que no tiene fuerza. O sea, aquí habla todo el mundo de los bares, de las tabernas, de los bares,
de los restaurantes, de tal, cada día, todos los días. Se habla un poco del teatro, el cine va a su rollo y hace muy bien, pero de la música aquí no habla nadie, porque el colectivo no tiene peso, porque el colectivo nunca ha sido un colectivo. Es un colectivo que está acostumbrado a competirse. Tú eres el número 1, yo el 2, yo vendo 100.000, tú 50, yo hago 30 bolos, tú 15, yo lleno más, tú menos. Esa competición tan absurda en la que han entrado, y luego está, claro, el rollo ladino de no te metas en líos, tú no digas esto, que a nosotros nos va muy bien, tú fíjate lo que le ha pasado a Ramón, ¿no? Mejor es no decir nada, porque no, claro, y lo que estás haciendo es eliminando los derechos de un colectivo, que son derechos laborales, que todo el mundo defiende en cualquier otro sitio. Una cosa que has dicho que me llama mucho la atención, y esto casi que me hierve la sangre, ¿no? Cuando has dicho eso de los cobardes, ¿no? Que yo no sé, por ejemplo, yo prefiero que un gobernante sea malvado y perverso a que sea un cobarde, porque con el perverso me puedo imaginar por dónde va, pero el cobarde, como es cobarde, no sé a quién sirve. ¿Entiendes? Casi que prefiero una persona malvada que una persona cobarde, porque el cobarde es que cambia dependiendo de la persona que le atemorice en cada momento. Claro. O sea, no hay cosa que desprecie más que la cobardía. Es que desprecio la cobardía casi más. Sí, yo la hipocresía me mata. El cobarde y el hipócrita suelen ser muy parecidos, ¿no? En plena lucha por aquello, yo me encontré con un artista muy querido aquí, muy conocido y con mucho éxito, y tuve que oír de su boca decirme que él no estaba de acuerdo con un derecho que se cobraba, que era el derecho de la copia privada. El canon. Y ya cuando ya me aburrí de hablar con él, le dije, bueno, pues no te preocupes, que lo que tienes que hacer es un escrito y decir que todo el dinero que cobras de eso, que por cierto en el último trimestre eres el que más has cobrado, se lo vas a donar a alguna asociación. Es decir, oír a un tipo que está poniendo la mano en un sitio, llevándose un dinero y decir en público que eso no está de acuerdo con ello, eso es peor que mentir. Eso es lo peor de todo, ¿no? Aún no, pero en la biografía cuando toque irá su nombre, claro, por supuesto. Yo, vamos, no voy a preguntarte quién es porque no me lo vas a decir. ¿Vale? Aunque sabes que yo, como esto ya te lo escuché decir antes, muchos nombres corren por mi mente. Bueno, mi pregunta favorita, dejémoslo. y ya estamos terminando, me quedan 2 preguntas. Mi pregunta favorita, aunque nos salimos un poquito del tiesto aquí, ¿no? ¿Somos los latinos un pueblo? Esta es una pregunta que hago siempre para cualquier persona latina. Qué buena pregunta. Somos un colectivo de gente que hay cosas que las entiende de la misma manera. No por la lengua, ¿eh? No solo por la lengua. Somos un colectivo con un sentimiento familiar, sentimiento de la amistad, sentimiento del arraigo, de la tierra, del pueblo, del lugar, de los elementos que lo configuran, de lo que nos alimenta, que somos muy parecidos, ¿no? Creo que la humanidad es lo que es. La Torre de Babel esta, en la que hablamos de distintas maneras, en el fondo luego todos somos lo mismo. Hay un momento en el que apagamos la luz y somos iguales. Todos. Exacto. Todos pensamos en lo mismo. Tenemos los mismos fantasmas, los mismos miedos, los mismos anhelos, los mismos deseos, las mismas necesidades. Todos. Todos. Si tenemos dolor, queremos que cese. Si tenemos felicidad, queremos que no pare. Sí, o sea, en eso estamos todos igualados. La humanidad está igualada. Y en el caso de este Babel, pues los latinos somos latinos como los sajones son sajones, ¿no? Claro. Y parece que un australiano está más cerca de un británico y un británico de un señor de New Hampshire que de uno de Toledo, España, no Toledo, ya, Ohio. No Toledo el otro. Yo te comento que los españoles que vienen a... Bueno, primero te decirte una cosa. Los latinos yo pienso que son un pueblo. Los españoles a veces lo dudo. Y te explico por qué. Yo siendo español, ¿eh? Cuando tú vives en Houston o si visitas Nueva York, tú ves que está la comunidad italiana, está la comunidad pakistaní, está la comunidad de todo el mundo. Comunidad española yo no he visto en ningún sitio, seguro que hay, pero yo no la he visto. Es Los españoles cuando salimos no queremos saber nada con el otro. Y es que España es un enclave muy raro, porque somos europeos, es que aunque no nos guste o si nos guste, no somos. Pero es que somos latinos y somos el único pueblo del mundo que somos europeos, latinos y con una herencia musulmana importante, todo ahí. Y con todo lo importante que es eso y lo excepcional que hay que ver lo poco españoles que somos. A lo mejor, no sé si te encuentras sentido esto, vamos. Sí, porque yo creo que España es un país sin hacer. Ajá. Yo creo que España no se ha hecho todavía, ¿no?
hay un concepto español que en realidad es un concepto castellano. El concepto de España es un concepto de Castilla, es un concepto castellano, medieval, ¿no? De esa Castilla que piensa que es un país que hace bien poco, 900 años, cada sitio tenía un reino y se mataban entre ellos, ahora que está tan de moda el Cid, ¿no? Ahora que se habla tanto del Cid, ¿no? Pues uno se va a esa época y ve qué le pasa al rey Ramiro, qué ocurre con sus hijos, con sus hijas, con las herencias, con los herederos, o sea, es todo muy complejo, ¿no? Hasta que llegan los famosos reyes católicos, que lo que hacen es juntar Castilla, que es lo que consideran España, Isabel se corona sola y considera eso y aparece ese otro tío que es Aragón y es un poco Cataluña y tal, ¿no? España es un país que no está hecho del todo, ¿no? Y por esa misma razón, porque somos un poco árabes, somos la esencia de lo latino, sin ninguna duda, o sea, un poco con Portugal, ¿no? Pero somos la esencia de lo latino, ¿no? Y al mismo tiempo no somos nada, ¿no? El andaluz es más andaluz que otra cosa, el catalán es más catalán que otra cosa. Bueno, Es muy raro oír a alguien decir, yo primero soy español y luego catalán, ¿no? Todo el mundo dirá siempre al revés. revés. Yo primero madrileño y luego español. Yo primero extremeño y luego español. Y ahí da igual la ideología, ¿no? Todo el mundo tiene una cosa, lo que te decía antes, ¿no? De su pueblo, de su sitio, de su arraigo, ¿no? En eso somos así, ¿no? Luego, en lo que hacemos cuando nos movemos, sí es curioso, ¿no? Porque tendemos a aislarnos. Yo llego aquí, he llegado a Nueva York y yo quiero ser neoyorquino. Yo te diría que yo soy de Almería, ¿sabes? Y cuando has dicho que... Ya te lo iba a decir. O sea, por amor de Dios. Cartagenero o almeriense, claro. Almería, tela, que también somos una cosa rara porque somos andaluces, pero somos murcianos también, esto es una cosa... Exacto. Última pregunta. Tú que has vivido una dictadura y has vivido también la época de los pasotas, de los años 80, que yo paso de política, yo paso de todo, y la gente que no vota, y las cosas que han pasado últimamente en Estados Unidos y pasan en España. Los jóvenes que no saben lo que es vivir en una dictadura. Yo nací en la dictadura, pero no la recuerdo porque nací en el 73. La pregunta es muy sencilla. No te voy a preguntar si la democracia es real. Te voy a preguntar qué hay en juego si se pierde la democracia. La democracia es la única garantía, con sus imperfecciones, que tenemos los ciudadanos de tener derechos humanos, de tener libertades, de tener la posibilidad de acceder a todo, a la riqueza intelectual, a la riqueza, incluso a la riqueza, ¿no? No es un mundo solo de élite, no es abogado solo el hijo del rico, puede ser abogado el hijo del más pobre y puede llegar a presidente del gobierno alguien que ha nacido en una condición de pobreza absoluta. La democracia es imperfecta por muchas cosas, por la cantidad de gente que vota y cómo se valora el voto cuando han quedado sin votar una parte mayor de los que han votado, por el valor de los votos, pero claro, tiene el doble sentido. El voto vale lo mismo el del rico que el del pobre, pero también vale lo mismo el que sabe pensar que el de que no sabe pensar o no piensa nada. Pero eso es lo que la hace grande, porque iguala a todo el mundo. La democracia no podría existir solamente en un país, porque sería engullida, sería imposible. La democracia se ha hecho grande porque vivimos en un mundo donde hay, de los no sé, de ciento no sé cuántos países en el mundo hay, una gran parte ya son democracias, ¿no? Entonces, siempre es mejorable. Lo que no se mejora nunca es una dictadura, ni de izquierdas o de derechas, siempre es una dictadura. Da igual si es Corea del Norte o si es Venezuela, da lo mismo. Yo soy un progresista al que nunca le han engañado. A mí me parece igual de malo Stalin que Hitler. Hay una izquierda, en España desde luego, que hablan muy mal de Stalin y hablan muy mal de Pinochet y hablan muy mal, lógicamente, de Franco, pero no hablan mal ni de Castro, ni de Mao Zedong, es una cosa, es insólito, es una cosa que yo no puedo comprender, jamás he comprendido y no va conmigo. Pero eso no va a mejorar. Una dictadura es una dictadura. Puede ocurrir como en China, que se convierte en una dictadura donde la gente puede hacerse rica, ¿no? Pero puedes hacerte rico hasta que se asoma, uno saca el dedito y le dice al de AliExpress, ven que queremos hablar contigo, por muy rico y muy poderosos que sean, y ha estado desaparecido 2 meses. Eso ha ocurrido en China, o 1 mes y medio, no sé cuánto tiempo. Ha vuelto a aparecer, no sabemos dónde habrá estado, ni lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la democracia siempre puede mejorar. La dictadura, la única manera que tiene de mejorar es convertirse en una democracia. Por eso la democracia es tan importante y tan necesaria.
Y me interesa lo que has dicho, que la democracia tiene que ser global, ¿no? O sea, si se pierde la democracia en un país, No, empiezan claro, a claro. peligrar las democracias de Tiene que ser alrededor, completamente ¿no? global. El entorno Sí. necesariamente tiene que ser democrático siempre. Muchas gracias, Ramón. Y me has Vale. tratado como si fuera, quién sabe, el periodista número uno. Un placer, Un un placer. abrazo, tío. Un placer, Buenas cuídate noches. mucho.